¿Por qué esperamos a que todo esté perfecto? ¿Por qué esperar hasta que tengamos ese salario para invitar a esa persona que nos gustaría salir? ¿Por qué decir hasta que tenga ese carro y esa casa mi vida va a mejorar? ¿No les pasa que nos quedamos esperando la perfección? Y muchas veces eso conduce a la inacción, a que nos quedemos sin realmente hacer absolutamente nada. Nos pasa a hombres, nos pasa a mujeres. Y en los últimos días y en los últimos meses realmente he pensado mucho en eso. ¿Por qué no hago lo que tengo que hacer? Porque creo esta ilusión de que cuando tenga ese trabajo, cuando esté en este momento en mi carrera, voy a ser feliz. Y realmente no funciona así. Ayer tuve 3 conversaciones muy importantes con 3 de las personas que más quiero y contándoles más que todo la situación actual de mi vida y cómo me siento y para dónde voy o para dónde yo creía que iba. Me di cuenta que son creencias que nos meten desde niños. Nos enseñan a que usted tiene que estudiar, trabajar y tener una buena carrera, pero eso solo alimenta esta idea de que hasta que todo esté completamente perfecto lo vamos a hacer, la perfecta luz, cuando me haga la barba voy a grabar el próximo video, cuando no tenga canas, etcétera, etcétera, o tenga una camisa nueva, pero al final hay que romper eso. Este video no tiene hashtag, no tiene absolutamente nada, simplemente para que le llegue a quien tenga que verlo, pero si usted en este momento está ahí y está pensando en actuar, está pensando en que cuando tenga la luz perfecta, cuando termine su estudio, cuando saque ese préstamo y pueda abrir su cafetería, su pastelería, cuando tenga las medidas de cuerpo que usted quiere, la vida va a ser mejor. Realmente no funciona así. Realmente, si ahorita no somos felices con lo que tenemos, difícilmente lo vamos a hacer cuando tengamos eso que creemos que necesitamos. Yo me di cuenta que para romper esa línea de pensamiento tuve que hacerme la siguiente pregunta muy honesta. ¿Quién me dijo que tenía que ser así? ¿Quién me dijo que tenía que tener mucho dinero para que me quisieran? ¿Quién me dijo como hombre que tenía que tener este carro y este apartamento para tener derecho siquiera a salir con una chica? ¿Quién me dijo que hasta que tenga el cabello de cierta forma, sin canas, voy a estar listo para una fotografía, voy a estar listo para salir? Y se nos va la vida, pasa el tiempo y no nos damos cuenta que nos quedamos esperando perfectos. A mi corta edad creo que puedo llegar a la conclusión de que nada absolutamente pasa como queremos, cuando queremos. Las cosas a veces simplemente suceden y creo que eso es parte súper importante de tratar de disfrutar de la vida, tratar de simplemente actuar con lo que tenemos, sea lo que sea el momento de su vida en el que se encuentre, sea el momento de su vida que se encuentre en su relación, en su trabajo, y mire a su alrededor, trate de ver qué puede construir con lo que tiene ya, ¿ok? Muchas veces, claro, buscamos videos, utilizamos inteligencia artificial que nos ayude. ¿Qué necesito para lograr X cosa? Y al final, sí, muchas cosas son materiales, pero lo más importante para construir cualquier cosa es la acción. Comenzar simplemente. Si quiere hacer contenido y solo tiene un teléfono, pues utilice su teléfono. Quiere mejorar su apariencia física y no tiene dinero para una mensualidad en gimnasio, salga a correr, salga a caminar, etcétera. El ser humano es muy capaz de crear oportunidades. Y si es cierto, no todo es fácil, algunas cosas sí necesitan dinero. No vamos a romantizar eso, el dinero es importante y es un medio para lograr cosas. Sin embargo, no esperemos la perfección. No llega, la perfección no existe. Lo que existe son personas tratando de lograr lo que quieren, sus sueños, y las herramientas que tienen.